Las mejores pruebas solo se las pone a los mejores soldados. La lucha incansable de los pueblos que jamás serán encadenados. La insignia está estampada de que no te pueden callar, de que sigues adelante y a luchar, Clever Jiménez. Lucha, 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 lucha. Si hoy permitimos que el presidente de la República haga lo que está haciendo, entonces el día de mañana yo le pregunto al pueblo ecuatoriano, ¿quién va a denunciar los hechos de corrupción? Cuando llega la tormenta y lo oscuro prevalece, o nadar contra corriente cuando el río crece y crece, cuando la lucha es muy dura, cuando el cielo es más oscuro, es cuando va a amanecer, cuando la lucha de un pueblo que se empieza a defender, surgen corazones buenos que opacan prepotentes, cuando la potencia es nula y salen los inteligentes, con los puños muy en alto, con el pueblo es del contacto, surge un hombre muy exacto, que no tiene miedo a nada, que con solo su palabra, su decencia es aclamada, que no calla ante lo indigno, honestidad es su signo, que no vive de los cuentos, que se para y da la cara, que es consciente que la vida es muy dura y sale cara, que nació para ser líder, en su insignia está estampada. No te rindas, no decaigas ante cerebros inertes. Recuerda que lo que no te mata te hace más fuerte. No te rindas, no decaigas ante cerebros inertes. Recuerda que lo que no te mata siempre nos hace más fuertes. Que el abuso de poder no siempre va a permanecer. Que los buenos somos más ante la gente incapaz, combatiendo la ignorancia, siendo honrado y con constancia ante esta decadencia del derecho humano, mezclado con arrogancia. Compañero, ten paciencia, lo que tarde es la justicia. Ten presente que tu gente con su corazón latente siempre estará pendiente de ese hombre inteligente y luchador, que lo único delito es luchar por Ecuador. No te rindas, no decaigas ante cerebros inertes. Recuerda que lo que no te mata te hace más fuerte. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Así lo dijo Mandela, que después de estar en prisión fue presidente. Hey, Clever Jiménez, tu legado y tu lucha aquí está presente. Y es hora que el pueblo ecuatoriano se levante y al menos haga escuchar la voz. El día de mañana será demasiado tarde.